Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. Muchos sucesos que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo. Como parte del derecho a la información Cultural Survival, le presenta este noticiero con notas relevantes del norte, centro y Suramérica, África y Asia. Puede descargar y compartir de forma gratuita. Colombia. Indígenas amazónicos logran fallo histórico contra la contaminación por mercurio. La Corte Constitucional de Colombia ha emitido un fallo histórico en favor de líderes indígenas del Amazonas colombiano, al reconocer que sus comunidades enfrentan un alto riesgo de desaparecer debido a la contaminación por mercurio provocada por la minería ilegal de oro. La acción legal fue presentada en 2019 por 5 sabedores ancestrales conocidos como jaguares del Yurupari. La decisión, considerada un hito en la defensa de los derechos indígenas y ambientales, ordenó medidas urgentes para proteger al menos 30 pueblos originarios del territorio del Yurupari. Bolivia. La extracción de litio amenaza con dejar sin agua a comunidades indígenas. Comunidades indígenas de la provincia Norlipes, en el departamento de Potosí, han declarado estado de emergencia ante el avance de proyectos de explotación de litio en el salar de Uyuni, los cuales podrían afectar gravemente sus fuentes de agua. Un estudio del Centro de Investigación y Documentación de Bolivia, CEDIB, estima que, una vez entren en operación las 4 plantas proyectadas, se requerirán aproximadamente 47.5 millones de metros cúbicos de agua al año, una cantidad 15 veces mayor a la que aportan las lluvias en la zona. Ecuador. Ambientalistas y pueblos indígenas rechazan fusión del Ministerio de Ambiente con el de Energía. Organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas y defensores de derechos colectivos en Ecuador denunciaron la reciente decisión del gobierno de fusionar el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el Ministerio de Energía y Minas, medida que fue oficializada por decreto ejecutivo. Los críticos señalan que la entidad encargada de expandir la minería y el ingreso de petroleras ahora también será responsable de garantizar la defensa de bosques, páramos, fuentes de agua y territorios indígenas. Esta controvertida fusión se produce a menos de un año del histórico plebiscito del Yasuní, ITT, donde la ciudadanía ecuatoriana votó mayoritariamente por mantener el petróleo bajo tierra y no explotar los campos petroleros del Ispingo, Tambococha y Tiputini, ITT, ubicados dentro del Parque Nacional Yasuní. En este sentido, la disolución del Ministerio del Ambiente contradice este mandato popular y es percibida como una estrategia para facilitar el avance de industrias extractivas, especialmente en las zonas protegidas. Perú. La tala, el narcotráfico y la crisis climática ponen en peligro al grupo indígena aislado más grande del mundo. Los Mashcopiro, el grupo indígena aislado más grande del mundo, enfrenta un escenario alarmante. La tala ilegal, el narcotráfico y los efectos del cambio climático están empujando a este pueblo nómada al borde del colapso. Según reportes recientes, en las zonas fronterizas entre Perú y Brasil, las incursiones ilegales y la falta de implementación efectiva de la política de protección han expuesto más a este grupo que históricamente ha mostrado resistencia al contacto con el mundo exterior. A pesar de la aprobación en 2016 para expandir la reserva indígena Madre de Dios, donde se han registrado al menos 81 señales de presencia de Mashcopiro entre 2016 y 2024, la expansión nunca se concretó. Más de 176,000 hectáreas siguen concesionadas, generando conflictos continuos en la región. Argentina. Comunidad indígena es desalojada de manera violenta. La comunidad indígena Coya Cueva del Inca fue desalojada de manera violenta en la madrugada del lunes 7 de julio en un operativo policial marcado por graves irregularidades. El desalojo fue ejecutado sin notificación previa, en horario nocturno, lo que contraviene las normas legales vigentes del Estado argentino, y con uso de la fuerza física por parte de la policía local. Las viviendas construidas por familias fueron destruidas, a pesar de que la comunidad cuenta con personería jurídica reconocida,
y se encuentra asentada en un territorio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2023, la quebrada de Humahuaca. Las familias afectadas decidieron regresar a su territorio y continuar con la lucha por la recuperación de sus tierras. Denunciaron que detrás de los operativos existen intereses vinculados al avance de proyectos inmobiliarios y extractivos en la región. Costa Rica. Pueblo Cabecar aprueba planes de conservación y desarrollo comunitario. En un acto sin precedentes para la autodeterminación del pueblo Cabecar, en la comunidad de Grano de Oro, Turrialba, se celebró una asamblea histórica en la que se aprobaron dos instrumentos fundamentales para su futuro: el Plan de Conservación Comunitario y el Plan de Desarrollo Comunitario. La jornada estuvo marcado por el diálogo respetuoso, la participación activa y el compromiso con la sostenibilidad y los derechos ancestrales. La asamblea reunió a representantes de las 24 comunidades que conforman la Asociación de Mujeres Cuidadoras de la Tierra, así como a jóvenes, guardarreservas y vecinos del área de conservación. El Plan de Conservación Comunitario tiene como objetivo principal proteger la madre tierra para garantizar la provisión de bienes y servicios ambientales a las futuras generaciones. Brasil. El mayor líder indígena de Brasil lanza fuerte crítica al presidente Lula. En un acto cargado de simbolismo y tensiones, el cacique Kayapó Raoni Metuktire aprovechó la visita del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a su aldea en el Parque Nacional de Xingu para lanzar una crítica directa a los planes de gobierno de explotar petróleo en el delta del Amazonas. La escena se dio mientras el líder indígena recibía la más alta distinción del Estado brasileño, la Orden Nacional del Mérito, por su histórica lucha en defensa de la Amazonía y de los pueblos originarios. Raoni, una de las voces más respetadas del movimiento indígena mundial, expresó su preocupación por los impactos ambientales que acarrearía la extracción de petróleo en aguas profundas frente a la costa amazónica. Hablando en su lengua nativa, Kayapó advirtió: "Sé que están pensando en el petróleo que hay bajo el mar en el delta del Amazonas. Pienso que no deberían extraerlo. Esas cosas, tal como están, garantizan un medio ambiente con menos contaminación y menos calentamiento". Canadá. Grupos indígenas logran un acuerdo histórico para la protección de sus tierras. Los gobiernos indígenas de los territorios del noreste canadiense han cerrado un acuerdo histórico por un valor de $375 millones para proteger una enorme extensión de terreno. La subvención denominada Nuestra Tierra para el Futuro cubrirá aproximadamente 380,000 kilómetros cuadrados bajo la administración indígena. Esta iniciativa reúne a más de 20 gobiernos indígenas junto con socios federales, territoriales y filantrópicos, lo que la convierte en un gran avance hacia la conservación y la reconciliación. Los líderes enfatizan que el acuerdo va más allá de las cifras, que se trata de empoderar a las comunidades, fortalecer la lengua y reconectar a las personas con sus tierras ancestrales. Australia. Informe denuncia la falta de acción para la justicia de los pueblos de las primeras naciones. Un nuevo informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas revela que los gobiernos australianos han incumplido repetidamente las recomendaciones de las comisiones de investigación forenses, lo que ha contribuido a las injusticias sistémicas que siguen sufriendo los pueblos originarios. Una coalición de más de 150 organizaciones respaldó el informe, que se presentó antes del examen periódico universal de Australia. El documento insta a crear un plan de acción nacional y un organismo independiente dirigido por indígenas para supervisar la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, solicita la creación de una comisión de Macarrata para supervisar los procesos de verdad y de negociación de tratados. Tailandia. Se promulga una ley histórica para proteger a grupos étnicos. La Cámara de Representantes de Tailandia aprobó su primer ley destinada a proteger los derechos de las comunidades indígenas, convirtiéndose en el cuarto país del sureste asiático en hacerlo. El proyecto, aprobado por 421 votos a favor de un total de 425, busca salvaguardar las tradiciones
e identidades de los 6 millones de indígenas del país. La nueva ley abordará problemas históricos como disputas de tierras, erosión cultural y la apatridia que afecta a muchos miembros de estas comunidades. Sus 47 disposiciones reconocen legalmente sus identidades y garantizan su acceso a derechos fundamentales como ciudadanos tailandeses. Nepal. Los desalojos forzados afectan de manera desproporcionada a los pueblos indígenas. Un reciente informe de Amnistía Internacional arroja luz sobre un patrón alarmante de desalojos forzados en Nepal, revelando una brecha significativa entre las protecciones constitucionales y la realidad que viven las comunidades marginadas. El informe titulado Sin lugar a dónde ir, desalojos forzados en Nepal, documenta 5 casos que han afectado de manera desproporcionada a pueblos indígenas y comunidades Dalit, dejando a cientos de familias sin hogar. Estos desalojos, a menudo ejecutados sin una consulta previa ni un aviso adecuado, violan tanto la legislación nacional como el derecho internacional. Esta falla sistémica en el cumplimiento de las garantías legales ha provocado graves traumas físicos y psicológicos, perpetuando las injusticias históricas contra las comunidades indígenas de Nepal. Filipinas. Estudiosos revelan el rol de las plantas medicinales en comunidades indígenas. Las comunidades indígenas de Filipinas, como los Manobo Dulangan, están preservando conocimientos de salud transmitidos durante generaciones mediante el uso de plantas nativas con fines medicinales. Un nuevo estudio documenta 796 especies de plantas utilizadas por 34 grupos etnolingüísticos, destacando la profunda conexión entre las prácticas tradicionales, la atención sanitaria y la biodiversidad. Sin embargo, este conocimiento ancestral está en riesgo debido a la deforestación y la limitada atención gubernamental. Líderes comunitarios e investigadores están abogando por una mayor protección ambiental y el reconocimiento oficial de las prácticas medicinales indígenas. Enfatizan que preservar estas plantas y tradiciones vitales es esencial para la salud pública como para el patrimonio cultural. Sudáfrica. Historia de los pueblos Khoisan está siendo ignorada. El patrimonio cultural y lingüístico de los pueblos Khoisan enfrentan la extinción, confirma el líder Khoi, capitán Edmund Wayne Stumen. Stumen criticó al gobierno sudafricano por no reconocer a los Khoisan como pueblos originarios. Señaló que su historia ha sido deliberadamente excluida del currículo del país y que sus historias han sido borradas de la narrativa nacional. En su intervención titulada El derecho inalienable y el cordón umbilical desconectado en Sudáfrica, Sturmen explicó que, para los Khoisan, el entorno natural, tierra, mar, montañas, aire y estrellas, formaba el núcleo de su identidad y espiritualidad. Reflexionó sobre cómo los invasores coloniales, holandeses, portugueses y británicos expulsaron a los pueblos indígenas de sus tierras y desestimaron su profunda conexión con la naturaleza, valorando en cambio riquezas materiales como oro, marfil y especias. Kenia. Pueblo Ojiek sigue esperando justicia en devolución de tierras. En el bosque Mau de Kenia, el pueblo Ojiek sigue esperando justicia a pesar de victorias judiciales clave. En 2017, el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos dictaminó que el gobierno keniano había violado los derechos culturales, religiosos y de propiedad de los Ojiek y exigió que se les devolviera sus tierras ancestrales. En 2022, se emitió un fallo sobre reparaciones, ordenando el pago de casi 160 millones de chelines kenianos en daños materiales y morales, solicitando la demarcación formal de las tierras, la propiedad colectiva y el reconocimiento oficial de los Ojiek como pueblo indígena. Sin embargo, como lamentan los ancianos de la comunidad, un fallo escrito con tinta no protegerá a la familia de la lluvia. Las casas siguen destruidas, los colmenares abandonados y los bosques aún fuera de su alcance. Llegamos al final de este espacio informativo. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.